Listo, muy buenos días a todos aquellos que nos siguen por las redes, qué bendición tenerlos. Hoy los bendecimos este 2024 y espero que el Señor pueda hablar a sus vidas. Bendigo cada amigo que tenemos en diferentes países, que nos siguen, que están pendientes de la iglesia, que están pendientes de recibir y demás. Los bendecimos, oramos por ustedes y esperamos que esta mañana Dios les hable para lo que Dios tiene para sus vidas. Um, ¿Cuántos de nosotros en algún momento tuvimos una de esas materias que era el coco que uno tenía? Algunos era el coco, era matemáticas, no sé si es matemáticas, álgebra, para algunos era álgebra, otros sociales, no quiero saber nada de historia, no me gusta la historia, yo no quiero saber nada de ciencias naturales, y para algunos la que más le gustaba por ahí era el recreo y por ahí deportes y artes porque la profe siempre lo pasaba a uno por artes, cualquier mamarracho ya era arte, entonces lo pasaban a uno y eso era lo que a uno le gustaba. Pero yo voy a confesar algunas cosas en esta mañana que espero se queden acá. Son cosas que me avergüenzan un poco, pero espero que se quede aquí. Mi materia coco para mí era era el inglés. Para mí el inglés definitivamente, yo pienso que mucho de lo que aprendí en inglés fue porque mis profesores de inglés fueron muy severos y en lugar de yo ver la materia como algo que me gustara, como algo bueno, veía la materia como algo restringido por el temperamento que tenían en esos profesores. Y recuerdo una vez que un profesor un día le contó a un amigo y ese amigo me contó a mí una historia. Un profesor, que era mi mismo profesor, le contó una historia a un curso después y ese profesor de inglés decía, yo dejé a alguien, no deja de pasar el año a una persona porque esta persona no escribió un signo de interrogación y por no haber escrito un signo de interrogación, entonces yo no lo pude pasar al otro año. Y entonces por eso quiero enseñarles que cada pregunta en inglés tiene que tener un signo de interrogación y así como a algunos no les permití pasar, pues eso les va a pasar a ustedes. Esa persona me contaba eso a mí y yo le dije, ese fui yo. Ese fui el que en un examen, recuerdo que el examen que teníamos que presentar era una habilitación, en ese tiempo se hablaba mucho de habilitaciones y demás, y en esa habilitación a mí me tocó presentar tres habilitaciones. Una era física, química y otra era inglés, porque su pastor aquí donde lo ven no era tan juicioso, era muy vago y no era tan dedicado a las cosas porque mi mentalidad estaba en otra cosa. Y recuerdo que me tocó presentar física y química y lo pasé muy bien, pero recuerdo que tuve que pasar inglés, el examen de inglés. El examen de inglés consistía en que habían una serie de preguntas en el tablero, yo lo que tenía que hacer era transcribir y responder la pregunta. Hubiera podido solucionarlo como si habían 5 preguntas, hubiera podido colocar pregunta 2, respuesta 2 y ya. Pero yo de inteligente me puse a escribir la pregunta y hice la respuesta. Pero al tener la pregunta y la respuesta estaba bien, cuando estaba revisando el examen, el profesor él me dijo, no hermano, es que la respuesta está bien, pero aquí no hay una pregunta, porque le falta un signo de interrogación, por eso usted se tiró el año y no pasó. Y ese año me llené de rabia, de piedra, frustración, lloré ahí como que nadie me viera, mandé a mi mamá, mandé todo el arsenal de amigos, profesores y demás para que hablaran con ese profesor. Si el profesor está viendo este video, yo lo bendigo, yo ya lo perdoné y todo. Si el Señor no se lo ha llevado, pues yo le ayudo. No mentiras, pero ya para mí fue frustrante que yo no hubiera podido pasar el año y 365 días y ahí perdí el año. Y yo venía desde sexto, venía con los mismos compañeros, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Eso sucedió en décimo. Entonces para mí fue terrible. Luego en enero tener que ver a todos mis compañeros en un grado mayor y yo tenerme que haber quedado, eso fue terrible para mí y realmente fue frustrante. Y yo después con el tiempo he aprendido que ese año realmente yo no merecía pasarlo. Realmente física y química y demás, inglés estudié ahí, traté de meterme toda la información que más podía para presentar el examen. Y en el momento de presentar el examen, en física y química, sí, las profes eran amigas mías y me ayudaron un poco, pero este profe no era tan buen amigo mío y definitivamente él sí me evaluó por mi conocimiento y me dejó.
pero para poder entender eso ha tenido que pasar muchos años. Y ahora yo pienso que, ¿y qué tal si la vida fuera así de esa manera? ¿Qué tal si la vida fuera un constante examen donde tenemos que pasar ciertas materias para poder seguir avanzando? Y cuando uno mira esto, fuera de ser una anécdota que me pasó, la palabra del Señor dice que así funciona con el Señor. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto y fue llevado durante 40 años a un trayecto que algunos dicen que el trayecto donde estaba, donde salió el pueblo de Israel, a Canaán, donde ellos tenían que llegar, tan solamente eran, algunos dicen que eran un mes, otros dicen que eran 16 días. Y yo digo, ¿cómo 16 días o como un mes de recorrido se pierden durante 40 años en un desierto? Y entonces la palabra del Señor nos enseña que ellos estuvieron en el desierto, no tanto porque fuera la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es soberana, sino porque ellos no aplicaban o no aprendían las lecciones. ¿No aprendían qué? Las lecciones. Y cada vez que daban una vuelta al desierto, el Señor les hacía un examen. Y ese examen no lo podían pasar. Y otra vez el Señor insistía, insistía, y volvía nuevamente, les presentaba un examen y no pasaban, no pasaban. Y por el no haber pasado ese examen, solamente 2 o 3 pudieron entrar a la tierra prometida. Una nueva generación que entendió que tenía que pasar un examen. Ahora, si nosotros empezamos a mirar y miráramos, ¿será que el 2024 será un examen que Dios nos va a evaluar? ¿Será un examen para promovernos? ¿O va a ser un examen donde nos vamos nosotros a quedar? ¿Un examen donde Dios va a probar muchas cosas en mi corazón? O definitivamente Dios no lo hace, no lo va a probar. Pero cuando uno ve el modus operandi o la manera como actúa el Padre y como actúa el Hijo, es que ellos son expertos en enseñarnos y en ponernos a prueba. En enseñarnos y en ponernos ¿qué? A prueba. Y eso es exactamente como el Señor actúa. Entonces, otro examen sorpresa es que sin saberlo, muchas de las cosas que tú estás viviendo, que tú estás pasando, son exámenes sorpresa para que el Señor te pueda promover. Dios no va a promover a un pueblo que sale en el desierto para que entre a una tierra prometida porque no va a tener el nivel, la mentalidad, la fuerza para poder vivir en un Canaán, en la tierra prometida. Y por eso el Señor algo que hace es procesar, nos procesa. Y si nosotros no entendemos el proceso, Él nos seguirá metiendo en situaciones o circunstancias parecidas hasta que nosotros aprendamos la lección. Muchos de nosotros queremos este 2024 comernos el mundo, estamos muy motivados y demás, porque, digámoslo así, mucho en este tiempo se mueven las emociones y porque de alguna manera es un momento de esperanza. Un momento donde el año 2023 no fue tan bueno, en esto fallé, pero hay aire, se respira en el aire puro. Por eso usted va a ver ahorita en Facebook, en todo lado, hablando de procrastinación, de disciplina, de visión, de metas, de sueños. Y a nosotros nos encantan esa clase de charlas, esa clase de cosas, porque habla mucho de lo que queremos y a veces empezamos a tener metas, visiones, sueños y demás, que no provienen ni siquiera de Dios, sino que nosotros nos creemos, nos sentimos que nos estamos quedando y entonces necesito hacer algo con mi vida y demás y empiezo a proyectarme. Pero ¿qué tanto de esos proyectos vas a poder avanzar? ¿Tantos de esos proyectos realmente son el propósito de Dios para que puedas encontrar realmente para qué viniste a esta tierra? Y entonces el Señor empieza a probarnos, a pasarnos por situaciones donde Dios traerá una y otra vez esas mismas situaciones hasta que nosotros aprobemos el examen. Y en esta mañana quiero que de alguna manera les voy a hablar de las preguntas que van a salir en el examen, de las preguntas que van a salir en el examen, porque vamos a tener exámenes sorpresa. Y porque ese examen, esto que les quiero hablar en esta mañana que Dios puso en mi corazón, es la constante que vas a tener durante el 2024. La constante que Dios va a querer formar, porque Dios tiene un propósito en su formación. Y quiero que lo vamos a ver en uno de los pasajes que muchas veces lo hemos leído y que a veces lo pasamos por encima, pero hoy quiero profundizar un poco sobre esto. Está precisamente en Mateo capítulo 14 y dice: enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud.
Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiéndole Pedro dijo: Señor, si tú eres, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó diciendo: Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo: en verdad eres hijo de Dios. Amén. Cuando uno lee las escrituras, y me encanta esta escritura básicamente porque uno va a ver que Jesús siempre tiene una característica. Él es un maestro, pero como todo buen maestro, evalúa, enseña, evalúa. Cuando no hacen las cosas correctamente, Él enseña cómo hacer las cosas correctamente. O sea, es un buen maestro. Porque Jesús tenía un propósito. El propósito con los discípulos era formarlos, entrenarlos para promoverlos. ¿Para qué? Para promoverlos. O sea, el Señor tenía en su cabeza: estos hombres, si van a afectar al mundo, necesito formarles su carácter, formarles su fe, una confianza recia en el Señor. Y para eso voy a meterlos en tormentas. ¿Voy a meterlos en qué? En tormentas. Porque Él sabe que la manera de formar a sus discípulos es precisamente a través de las tormentas. ¿Qué representan las tormentas? Las tormentas representan el cielo, el viento contrario, que arrecia. El viento contrario es como los ciclistas cuando van subiendo una montaña y el viento, ellos dicen que a veces el viento es contrario porque además de que tienen que ir hacia adelante, el aire les pega, es contrario a ellos. En un barco las velas no pueden andar porque es contrario. Y la tormenta representa también que las olas son altas. Entonces, cuando hablamos de tormentas, hablamos de situaciones difíciles, de situaciones complicadas, de situaciones en las cuales Dios nos pone. Y uno va a ver que Jesús tiene, si usted mira las escrituras, aquí hay, esta es la segunda tormenta. Porque la primera tormenta tenía una característica: Jesús iba en la barca con sus discípulos, Jesús se queda dormido, y Jesús, al quedarse dormido y demás, y las olas empiezan a levantarse y los vientos empiezan a arreciar como tal, entonces empiezan ellos desesperados, empiezan a correr como locos por esa barca para un lado, para el otro. Estamos hablando de gente experimentada, de hombres que conocían cómo hacer nudos en barcos, de cómo poder mover el remo, de cómo poder tirar el anzuelo para que pudieran caer los peces. O sea, hombres de mar que conocían durante mucho tiempo eso, pero si estaban tan asustados era porque la tormenta era muy tenaz, muy fuerte, a tal punto que van donde Jesús y Jesús está allí durmiendo y lo levantan allí con todo el irrespeto y demás y le dice: Jesús, ¿qué le pasa? Despiértese, mire, nos estamos muriendo y usted ahí durmiendo como si nada, no le importamos, despiértese, Jesús. Y Jesús se enfada y dice: hombres de poca fe, y le habla a los vientos y le habla al mar y se calma automáticamente todo. Y entonces ellos se sorprenden y dicen: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que puede hablarle a la naturaleza y la naturaleza someterse? Eso es lo que dicen sus discípulos. Esa fue la primera tormenta. Y esa tormenta tenía una serie de enseñanzas que Él quería formar a los discípulos, pero esos discípulos no aprendieron, no comprendían. Hay veces en la vida hay situaciones que nosotros vivimos constantemente y son una repetición de algo. Y uno dice: ¿pero por qué tienes otra vez en nuestra prueba? ¿Otra vez en esa misma situación? ¿Otra vez en lo mismo? Y entonces estos discípulos habían pasado una situación donde no habían aprendido y tuvieron que tener una segunda tormenta, porque el Señor dice que aprenden para el propósito que yo tengo sobre ellos. Ahora, quiero hablarles de que hay dos clases de tormentas. ¿Hay cuántas clases de tormentas? Dos.
Hay una clase de tormenta que es de corrección y otra que tiene que ver con proyección. Otra que tiene que ver con quererte promover, de promoción, y otra tiene que ver con disciplinar ciertas actitudes, ciertas cosas. Entonces van a ver a Jonás. Cuando Jonás está metido, Jonás tiene que ir a predicar a Nínive y él dice, no, yo quiero ir por allá, yo no que voy a ir por allá, yo que voy a ir a Suba por allá a predicar a sus manos, a mí me caen bien mal los de allá, yo no voy. Y entonces ese dice, yo me voy por allá para Melgar, el Señor se le mete por todos los lados para que no vaya allá. Y Dios lo está corrigiendo, lo está disciplinando. Pero esta tormenta no es una tormenta de corrección, sino de promoción. ¿Una tormenta de qué? De promoción. Dígale al que está a su lado, Dios te quiere promover para lo que Él tiene para ti. Y esa promoción, esa es la tormenta, tiene un objetivo, promoverlos, que ellos lleven finalmente al propósito que Dios tiene, que haya una confianza recia, una fe recia y demás. Entonces, vamos nosotros a encontrarnos con tormentas que tienen que ver con crecimiento, con tormentas que nos van a procesar y nos van a pasar al otro lado. Dice entonces que en esta segunda tormenta, la primera tormenta Jesús iba con ellos, en esta segunda tormenta Jesús no va con ellos. Jesús, ese día estaban, vamos un poquito atrás, antes de la tormenta, Jesús ese día estaba predicándole a 5,000 personas y ese día Él hizo el milagro de los panes y los peces y le repartió, sus discípulos vinieron como tal, ¿y cómo hacemos? Ya mandémoslos para la casa, estamos cansados. El Señor dice, ¿cuántos panes tiene? ¿Cuántos peces tienes? Vengan y los multiplicó y se los dieron a todos ellos. Ellos empezaron a pensar, algunos teólogos dicen que esa gente al recibir ese milagro empezaron a decir, este man sirve como gobernador, como rey, promovamos a Jesús. Y Jesús como tratando de decir, no, párenla aquí un momentico, vamos a hacer lo siguiente. Vayan discípulos, váyanse en adelante, váyanse en la barca, Él les ordena, ¿Él les qué? Ordena, importante eso. Él les ordena que se metan en la barca y le dice, me esperan en la orilla. Él les está dando una visión, les está dando una ruta, les está dando una ¿qué? Una ruta. Cuando Él hace eso, Él se mete, Jesús, luego de que los manda a ellos, Él se queda con las multitudes, se despide de las multitudes y luego de despedirse de las multitudes, Él se mete a orar. Allá en la montaña está orando. Y los que conocen la zona, dicen que son unas montañas muy altas y que a través de esas montañas se puede ver el recorrido de Galilea, del mar de Galilea, que realmente es un lago. Él podía ver completamente cómo iban sus discípulos. Entonces él dice que él estaba allí y que de repente él empieza a ver cómo empieza a oscurecerse de alguna manera, porque él dice que a la cuarta vigilia él viene. La cuarta vigilia, las vigilias eran más o menos para los judíos, eran desde las 6 de la tarde a las 9 de la noche la primera vigilia, a las 9 a las 12 la segunda vigilia, de las 12 a las 3 la tercera vigilia y de las 3 a las 6 de la mañana era la cuarta vigilia. Y dice Jesús que cuando Él los manda como a eso de las 5 o 6 de la tarde. Y ese recorrido del mar era más o menos como unos 8 kilómetros. Y más o menos iban en unos 4 kilómetros. Y uno dice, pero estos manes eran las 5 de la tarde y eran las 3 de la mañana más o menos. Y aproximadamente más de 9, 10 horas remando. Y uno dice, les hubiera salido mejor haberse ido a pie. El problema es que ellos se demoran muchísimo porque dice la palabra que los vientos estaban arreciando y que ellos estaban remando y remando y remando y remando. O sea, era tan fuerte la tormenta, tan fuerte los vientos, que ellos estaban metidos en una tormenta. ¿Ven? ¿La está allí? Entonces Jesús empieza a observar eso y empieza a llevarlos allí y Él los mete en una tormenta. Ahora, miren esto. Jesús es el que los envía a la tormenta. A veces como cristianos no nos gusta que Dios nos meta por tormentas y a veces medimos el cristianismo o cómo nos va de bien por la falta de pruebas. ¿Cómo te ha ido de bien? A ti no te pasa nada malo, todo es prosperidad y todo es muy lindo. Y ese no es verdaderamente el cristianismo. El cristianismo es aquel que vive tormentas, que vive pérdidas, que vive situaciones difíciles y complicadas. Eso es lo que el Señor les estaba
enseñando a sus discípulos. Entonces, allí empezamos a ver algo. Um, vamos a sacar allí como varias enseñanzas que el Señor quiere que nosotros entendamos para este 2024. Es importante que lo podamos entender. Lo primero que yo tengo que comprender es que el Señor en la primera tormenta iba con ellos. ¿Iba con quién? Con ellos. ¿En dónde? En la barca. En la segunda tormenta Él no iba en la barca. Y Él necesitaba enseñarle a sus discípulos que sus discípulos, muchas veces nuestra fe está porque creemos y sentimos que Él está con nosotros. Y a veces nos atrevemos a hacer cosas grandes o retos o desafíos porque sentimos que Jesús va con nosotros. Amén. Pero el problema con el cristiano es que a veces él quería enseñarles esto. Ustedes están acostumbrados a que puedan sentir seguridad si yo voy con ustedes y si ustedes me sienten. Pero discípulos, ustedes tienen que comprender algo que en este 2024 todos tenemos que comprender y entender. Y es que a veces no veamos al Señor o a veces el sentir no esté con nosotros. Jesús está con nosotros. Y eso habla de aquellos que solamente se mueven con Jesús porque sienten en las emociones que Jesús está con ellos. Esta es una generación que se mueve mucho por sentires. Yo no siento a Dios, yo siento que Dios no está conmigo, que Dios me dejó hace mucho tiempo. Y si tiene problemas de autoestima, de rechazo y demás, esa persona va a entender que Dios nunca lo ama, que Dios nunca lo quiere, que Dios nunca lo protege. Y entonces el Señor le dice, discípulos, así no pueden avanzar. Porque ustedes no pueden creer en mí por sus emociones, sino tienen que creer en mí como una convicción. ¿Como una qué? Convicción. ¿Cuántos de nosotros a veces no creemos porque no sentimos? Y dice, yo no siento de parte de Dios hace mucho tiempo. He visto personas que han dejado su llamado porque no sienten que Dios esté con ellos. Y le tiene que enseñar a sus discípulos, hombre, tienen que creer en mi palabra a pesar de que no ven. A pesar de que no me vean en las situaciones y demás, yo estoy con ustedes y eso es lo que quería enseñarle en la tormenta a ellos. Ustedes tienen que confiar, a pesar de que no sientan, a pesar de que la dificultad venga, que la situación sea complicada, a pesar de todo eso, crean en mí. Esto era lo que quería enseñarles el Señor, para que ellos pudieran crecer. Y esa experiencia de vida, porque Dios nos forma a través de las experiencias de la vida. Y en esta experiencia de la vida algunos de ustedes habrán podido salir de una situación bien difícil, pero eso nunca fue formado en su corazón. Y el Señor está diciendo, yo tengo que ser una convicción para ti en todas las situaciones. A pesar de que la adversidad venga, que la tormenta sea complicada y demás, a pesar de que no me veas, tienes que creer en mí, en quien yo soy, en mi fidelidad, en mi misericordia, en mi respaldo, en que mi poder está a tu favor. Amén. Pero no podemos seguirnos moviendo por emociones. Eso es lo que el Señor quiere para este 2024. Lo otro que uno puede ver es que, ¿por qué Jesús, si los empieza a ver a estos manes que reman y reman y reman, Jesús, ¿por qué no va de una y les ayuda? O sea, Jesús, ¿por qué los ve ahí remando y remando 9 horas, 10 horas y hágale? ¿Por qué no va Jesús? Porque Jesús quería enseñarles algo. Donde nuestras fuerzas terminan, allí comienza la fortaleza del Señor. Porque a veces nosotros somos autosuficientes y en este 2024, algunos ya tienen su libreta de planes y demás, pero allí no está el Señor. O sea, sus deseos, sus emociones. A veces ven que otros están avanzando y dicen, yo no quiero quedarme atrás. Habla más su carne, sus deseos. Y empiezan a remar y a remar y a remar y a remar. Y yo puedo solo, yo puedo solo, yo puedo solo. Pero se dan cuenta de algo, que ya finalmente saben cuando piden ayuda, cuando dicen, ya estoy mamado, estoy cansado, no puedo ir para ninguna parte y aquí yo suelto. ¿Por qué las personas no oran? Las personas no oran porque son autosuficientes. Yo hubiera podido decir, en esa barca, la mitad se hubiera podido orar, metido a orar mientras los otros se iban remando. Pero la falta de oración determina autosuficiencia en el hombre. Porque cuando oramos y le pedimos a Dios oración y demás, y estamos consagrando las cosas, allí podemos ver que la mano de Dios está con nosotros, pero no. A nosotros nos gusta meternos en unas vacas locas a nosotros solos, y nos gusta remar y remar y remar, y el Señor dice, a ver, ¿cuándo te vas a cansar?
A ver, ¿cuándo te tienen que dar el desplante que tú mismo te estás metiendo? ¿Cuándo ese negocio se va a ir para el piso? Y ahí sí vas a pedirme ayuda. Y el Señor les tiene que dar esta lección, no necesariamente tus fuerzas se tienen que acabar y todas las puertas haberlas golpeado y la última que golpeas es la puerta de Dios. El Señor dice que así no es. Estos discípulos al Señor los deja y los deja porque posiblemente si Él viene antes, como algunos hoy todavía tienen muchas fuerzas, posiblemente Dios les está hablando y dicen, lo que dice el pastor no es así, yo todavía tengo mis fuerzas. El Señor dice, entonces hasta que terminen tus fuerzas, allí es donde yo empiezo a trabajar en tu vida. Y no necesariamente tiene que ser así. Tú tienes que elegir. No, pastor, pero uno necesita también, sí, amarás a Dios sobre todas las cosas, pero tú necesitas elegir. Porque si tú te das cuenta, mucho de lo que es este año se repite cada año. El año pasado, por esta misma temporada, no sé si usted lo ha pensado, yo lo pensé. Como iglesia, ¿cómo arrancamos? Como hombre, ¿cómo arranqué? Como esposo, ¿cómo arranqué? Y esto se ha convertido en la copia del enero pasado y del otro enero pasado y del otro enero pasado, donde hay muchas expectativas y tengo expectativas de esto y tengo expectativas de lo otro y tengo no sé qué y no sé cuánto, y porque muchas de esas no se cumplen. ¿Saben cuáles se cumplen? Generalmente las que necesitan economía y compromisos allí que tienen que cumplir, pero porque no hay cambios en el carácter, porque no hay cambios, porque no hay una transformación de un amor real hacia el Señor y una pasión por Él, porque Dios no está en nuestros planes. Y a veces tenemos que desgastarnos y desgastarnos y desgastarnos, y nos desgasta una enfermedad a veces. Y si viene la enfermedad y no lo entiendes, entonces a veces toca a la persona que amas. Y ahí uno no lo entiendes y el Señor tiene que procesar y procesar hasta tratar de llamar tu atención, porque el Señor es orquestador de tormentas. No nos gusta eso. El Señor sabía que iba a poner a sus discípulos en una tormenta para formarles. Eso es lo que el Señor quiere hacer con este 2024. Todos nosotros pasaremos por tormentas y si no han venido, tranquilo que ya viene. Ya no se preocupe porque la tormenta que viene, viene. Es la manera como Dios trata con nosotros. Ahora, luego de esto pasa que cuando viene Jesús y empieza a caminar sobre las aguas, a veces uno ve a Jesús como ese pasito caminando sobre las aguas como si hubiera un charquito y uno dice, ay, parece que hubiera como una tabla ahí abajo porque empieza ahí a caminar y uno se imagina eso. ¿No lo han visto de esa manera? Pero dice la palabra que cuando Jesús caminó sobre la tormenta, el agua estaba picando, estaba golpeando la barca y Jesús empieza a caminar sobre esas aguas. Me impresiona eso. Que aún la tormenta más alta, más fuerte, no lo puede intimidar y va por sus discípulos. Me encanta eso. Pero cuando Él llega, los discípulos ven un fantasma. Cuando la tormenta está tan tenaz y ven como un fantasma, estos discípulos empiezan a gritar. La palabra enseña eso. O sea, los manes estaban tan asustados que gritaron. Yo me imagino a Jesús haciendo bullying en la cena. Y Jesús haciendo bullying en la cena. Sí, Pedro, sí, imagínense que usted gritaba como una loca. No, mentira, pero yo me lo imagino diciéndole eso a ellos. Pero usted, Pedro, sí, no. Y usted, Juan, sí no hizo nada. No, yo me imagino a Jesús haciéndole bullying a todos ellos. Porque realmente estaban asustados. Estaban paniqueados. Cuando Jesús llega, ellos lo confunden con un fantasma. ¿Con quién lo confunden? Con un fantasma. ¿Saben? Algo que nos muestra la palabra del Señor es que en este 2024 vas a tener mucho temor. Vas a tener temor. Es parte de la naturaleza humana, el temor. Pero algo que debes comprender es que el temor distorsiona la realidad. ¿El temor distorsiona qué? La realidad. Y a veces lo que tú ves que no tiene salida, que es tan complicado, que es muy difícil de superar, sí tiene remedio. Pero el temor distorsiona la realidad, porque mi ansiedad empieza a distorsionar todo, llevándome a conclusiones cerradas. Y el temor muchas veces, porque no pueden creer en el Señor, porque no dijeron es Jesús que viene por nosotros, sino dijeron es un fantasma.
porque su temor lo llevó no a creer, sino a rechazar lo que creía. Y tú en este tiempo vas a pasar por situaciones, retos, desafíos, cosas que vas a necesitar dejarte, a quitar el temor a un lado y empezar a creer en tu Salvador. Necesitas tener la fe recia, el Señor va conmigo, el Señor va a salvarme de esta situación. ¿Por qué? Porque yo me lo imaginé, porque mis emociones me lo dicen, no, porque es una realidad. Amén. Esa debe ser una convicción para este 2024 y vas a ser probado en estoy diciendo las preguntas para que cuando vengan las respuestas para el examen puedas responderlas adecuadamente. Necesitas creer y no puedes dejarte llevar por el temor y por conclusiones que no son las correctas. El temor a veces nos lleva a pensar cosas que no somos o que Dios no es. Empezamos a creer cosas que no es así. Hay gente que le dice, oiga, pero usted está como gordito. No, este man no me quiere, no me ama, que ya me dijo que estoy choncho, choncha. Y empiezan a llevar las cosas a otra. Nadie le dijo, oiga, hermano, usted comió de más. Nunca le dijo gordo, choncho, cosas así, pero ya lo imagina. Porque a veces nuestros temores distorsionan la realidad. A veces el rechazo de alguien lo vemos como algo personal, me rechazó. O como alguien echa un vainazo, ese vainazo fue para mí. No, el pastor me está echando el vainazo a mí porque a veces somos personas que en medio de las situaciones difíciles distorsionamos la realidad. No puedes distorsionar la realidad. Y eso pasa con los discípulos, distorsionamos la realidad. Porque el pánico y el temor y la situación que posiblemente hoy pueda alguno estar viviendo, lo hace pensar que ese cáncer no tiene solución, que la muerte no tiene solución, que ya te imaginaste enfermo, muerto, ya te imaginaste en el cajón, o sea, ya todo, porque esa situación de temor te distorsiona la realidad. Aquella persona que no ha llegado la persona para su vida dice, no, yo ya que voy a tener, ya distorsiona completamente la realidad y empieza a vivir como una persona amargada y demás, porque está distorsionando la realidad, ya no cree, porque para él es más fácil creer en fantasmas que creer en Jesús. Y hay gente, cristianos, que creen más en fantasmas que creen en Jesús cuando van a predicar la palabra bien, pero cuando una abuelita va a contarnos del demonio y no sé qué, venga abuelita, cuéntenos y cómo fue, y por allá en el campo, qué pasó y no sé qué. Y a la gente sí le gusta creer más en fantasmas que en el Señor. Y él tenía que enseñarles a ellos que en medio de la tormenta más tenaz que puedas estar viviendo, no puedes distorsionar la realidad, porque hay una salida para ella y es Jesús. Amén. Que tu ansiedad no tome el control. Algo que hizo, uno generalmente le cae a Pedro duro y dice, pero ese Pedro es bien loco, pero realmente uno va a ver a Pedro y Pedro es alguien que toma riesgos. Pedro se atreve a Jesús, dice, si eres tú Jesús, dime que yo vaya a ti. Y el Señor le dice, pues ven, y él toma el riesgo y sale. Y le cree al Señor. Miren, yo lo hablé hace unos días. Ser cristiano no es restar, sino es también sumar. Y restar a veces es que no digo mentiras, soy honesto, digo las cosas de frente, soy respetuoso, obviamente miro cómo lo voy a decir las cosas, ayudo a los demás, cuido de no decir, de no agredir a los demás, de no mentir, de guardar la ley. Pero a veces pensamos que el ser cristiano es retraerme, retraerme y retraerme y no avanzar. Y entonces a veces en lugar de ser personas que tomamos riesgos, somos personas que no tomamos riesgos. Y no hacer nada también es una decisión que tomas en la vida. Estos 11 discípulos tomaron una decisión de quedarse sentados y no salir a caminar sobre las aguas. Y el Señor necesita que en este 2024 tú tomes riesgos. Dígale al que está a su lado, tienes que tomar riesgos en la fe. La inacción es una manera de tomar, de actuar. La postergación, el no asumir riesgos con Dios, el no hablar en ese lenguaje de la fe. Dios no quiere gente frustrada. Mira, ya deja de soñar con la vida que quieres, más bien empieza a vivir con la vida que quieres.
Empieza a vivir conforme a lo que deseas, lo que quieres, lo que el Señor ya te habló. Empieza a vivir, pero no puedes seguir viviendo de sueños y de cosas que sigue pasando el tiempo y no haces nada. Toma riesgos. Y el Señor le está diciendo a sus discípulos, tomen riesgos. Y yo hablo específicamente a los varones, porque pareciera que como hombres, no sé, en esta generación, se ha convertido en un problema tomar riesgos. Porque a veces tomar riesgos, no tomamos riesgos, queremos todo seguro, a la segura. Y a veces necesitamos de una mujer que es la que sueña más que el hombre. Y a veces ellas se frustran cuando uno está hablando en consejería, porque ellos parecen un hongo, uno los toca y está vivo o no está vivo. Necesitamos tomar riesgos, asumir responsabilidades, ir hacia adelante, tratar de caminar sobre las aguas. Porque si tú no estás listo para arriesgarte, no puedes ser un buen cristiano. Porque uno sigue a Jesús no por vista, sino por lo que cree. Y tiene que tomar riesgos. Los discípulos de Jesús se convirtieron en personas arriesgadas, que le creían al Señor. No necesariamente tú tienes que tenerlo todo claro para poderte arriesgar. Si el Señor les hubiera dicho, o Moisés le hubiera dicho, bueno, vamos a salir a la tierra prometida y el mar se va a abrir. Los judíos hubieran podido decir, listo, cuando se abra el mar rojo, ahí yo empiezo a caminar. Mientras tanto no me llamen. No, ustedes van a ver que Jesús siempre de alguna manera, primero uno cree y luego las cosas suceden. Pero necesitamos arriesgarnos. ¿Cuántas cosas has postergado? ¿Cuántas cosas Dios te ha dicho que tienes que hacer y no estás haciendo? Miren esto. Generalmente uno dice, bueno, ¿y qué planeo? Entonces tiene una hojita y dice, bueno, ¿y este año qué? Lo normal, hay que bajar de peso. No, estoy bien de peso. Listo. Hay que estudiar. Listo, voy a darle a esta carrera, pero no sé qué más hacer con mi vida. Necesito un plan. Alguien que me hable un plan para el 2024. Alguien que me oriente. ¿Qué hago? ¿Qué hago? La palabra del Señor enseña que un hombre de Dios un día está trabajándole a un rey. Él es un copero. Este copero, de alguna manera, está en una muy buena posición. La posición es que está trabajando con el rey. Y al estar en esa posición, él no necesitaba de nada. Él estaba al lado con el rey, comía con el rey, tenía influencias como rey y demás, porque trabajaba. Pero un día vienen y le cuentan a él y le dicen, ¿sabes una cosa? De donde tú vienes, las murallas están caídas, todo está caído allá. Y él dice que él llora y siente mucha tristeza por lo que acabas de escuchar. Y entonces, a partir de ese momento, él se convierte en un plan. ¿Él se convierte en un qué? En un plan. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que su pueblo, Jerusalén, no tenía las murallas y necesitaba levantar a alguien con una misión. Y esa misión era este hombre para que levantara las murallas. Él era la respuesta a esa necesidad. Entonces, cuando tú vas a hacer un plan para el 2024 es, Dios, ¿para qué me llamó? Dios, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué Dios puso ese sentir en mí? Dios tiene un llamado para mí. Pues en mis planes tengo que estar trabajando en lo que Él desea, en lo que Él quiere. A eso es lo que yo tengo que apuntarle. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para ese llamado que Dios te llamó, ese sentir por las almas, por las parejas, por los drogadictos, por aquellas personas que están pasando por una dificultad? ¿Qué tiene que pasar? Y Dios está diciendo, ese es el plan, tú eres el plan. Dígale al que está a su lado, tú eres el plan. No necesitas un plan, tú eres ese plan. Es ese tiempo para hacerlo. Eso es lo que tenemos que tener claro para este 2024. Somos nosotros la respuesta de Dios y lo que Dios quiere. Y cuando uno empieza a verlo dice, oh, sí, tiene sentido mi vida. Oh, sí, o sea, para algo fui llamado, sí. No intentes vivir el plan de otros. No intentes. Suena muy lindo tener empresa, pero no todos fuimos llamados a tener empresa. Suena muy lindo. Hay cosas a las cuales Dios no te ha llamado, pero que hacemos porque otros lo hacen. Y creo que hay muchos en estos momentos que están con una urgencia para
conseguir un plan en su vida, porque no han entendido el propósito por el cual Dios los trajo a esta tierra. Y están perdiendo el tiempo. Pero lo más doloroso de todo es que empieza a haber gente que empieza a perder su propósito y a renunciar a su llamado. Es el tiempo, este 2024, es el tiempo para afirmar tu llamado. Es el tiempo para trabajar para lo que Dios a ti te ha llamado. Amén. Entonces, si no tomas riesgos, jamás caminarás sobre las aguas. Jamás caminarás solo sobre lo sobrenatural. Quiero que piensen en eso. Miren lo que acabo de decir. Nosotros fuimos llamados, y yo entiendo, a veces como pastores, a mí me pasa, a veces uno piensa, cuando a uno lo llaman como cristiano, a veces la gente piensa que uno es ignorante. No, los cristianos son ignorantes. Y por eso nosotros tratamos siempre de mostrar una fe sólida, demostrar a través de pruebas y demás que en lo que nosotros queremos no es cualquier tontería, no es que queremos en un muñequito que se armó ya, sino que todo tiene una profundidad. Pero hay algo que es inexplicable para aquella persona que quiere jugarlo todo con la lógica, y es precisamente caminar sobre las aguas. Es algo sobrenatural. Esa sanidad que va a venir, los médicos te dicen es cáncer y no hay nada contigo, eso sobrenatural va a venir sobre tu vida y va a venir una sanidad sobre tu vida. Ese matrimonio que se dice ya no hay nada más que hacer y solamente un toque de Dios en lo sobrenatural es lo que puede transformar esa situación. Esa persona que lleva mucho tiempo y tiene muchísimo dinero y no ve por dónde, entonces esa persona tiene que aprender a confiar en medio de la tormenta en el Señor, que Dios lo va a sacar. Eso es caminar en lo sobrenatural. Y necesitamos caminar sobre lo sobrenatural. Necesitamos empezar a tener una mentalidad que se abre a lo sobrenatural, a creer. Pero generalmente, miren, yo me encuentro con personas que han venido a dar testimonio a la iglesia y dicen, ¿saben una cosa? Mi hija estaba enferma, y una enfermedad terrible, y luego el Señor lo sanó. Y luego uno se sienta con estas personas y estas personas empiezan a decir, no, realmente el doctor me dijo que nunca había estado enferma, que nunca había tenido esto, nunca había tenido lo otro. Y entonces generalmente las personas empiezan a pensar siempre, es que hay una lógica en todo. Por eso fue que esa persona cambió, por eso ese milagro se dio, esa persona nunca estuvo enferma, porque no nos abrimos a lo sobrenatural de Dios. Y Dios es experto y está haciendo caminar a Pedro sobre las aguas para enseñarle que el lenguaje de Dios es caminar sobre lo sobrenatural. Iglesia, si quieres avanzar en este 2024 y necesitas tomar riesgos, pero ese tomar riesgos tiene que ver también con caminar en lo sobrenatural. En aquello que el hombre lo ve como imposible, Dios lo llama posible. Amén. En creer que ese corazón puede cambiar, en que tu carácter, en que tu familia puede cambiar, empezar a creer en ese Dios sobrenatural. Y el Señor le está enseñando a Pedro a caminar sobre lo sobrenatural. Necesitamos tener una mentalidad que sea lo nuevo de Dios. Nos arriesgamos, pero creyendo que Dios quiere que nosotros avancemos. Amén. Lo otro que también es una enseñanza es que esos discípulos tenían que abandonar la barca. ¿Tenían que qué? Abandonar la barca. El Señor en este año te está llamando que si quieres realmente avanzar vas a tener que, como Pedro, abandonar la barca. Pero si Pedro luego caminó y luego el Señor lo trajo otra vez a la barca está representando más bien en lo que te escudas. En esa familia que te escudas, en ese trabajo que el Señor te dijo, ya no es más ese trabajo para ti. En esa situación que es un lugar de seguridad, un confort, donde tú dices, aquí hay gente que está agarrada de su barca y no avanza. Hay hombres que les gusta vivir en la casa de la suegra porque es más barato y más fácil, pero ¿saben? A veces se convierte en la barca. Para no esforzarse, para no tomar riesgos financieros, y sin querer queriendo se está cortando las alas porque está acostumbrado en una barca que le da seguridad,
La barca es ese trabajo que desde que llego recargado, bueno, salgo recargadísimo. Si no es esto, ¿qué? El Señor te dice, es el tiempo de abandonar barcos para avanzar. La autosuficiencia puede ser tu barco. Ese pensamiento muy viejo, retrógrado, un odre viejo, que piensa de la misma manera, el Señor dice, ya no más. Necesitas dejar tu barca, lo que te da comodidad, lo que te da seguridad, pero que tú sabes que no te lleva a avanzar. Recuerden ese famoso cuento de la culpa la tuvo la vaca. Aquel hombre está un día, un chaulín, está con su maestro, y su maestro le dice, ya han pasado 3 años, si te quieres realmente ser un maestro como yo, vas a tener que pasar por pruebas, y te voy a llevar a una de las pruebas. Y salieron de ese monasterio y empezaron a caminar. Caminaron días y días por el campo y finalmente llegaron a una casa muy pobre donde golpearon allí. Salió una señora completamente con una ropa muy sucia, descuidada y con un niño en los brazos y embarazada. Señora, ¿cómo hace usted para sobrevivir en un lugar tan lejano? Pues tenemos aquí atrás una vaca. Y esa vaca es la que nos da leche. Esa vaca del estiércol que sale, ahí cultivamos algo y sirve como abono. Y a los 2 días siguientes, el maestro le dice a este chaulín, tienes que darle una patada a la vaca y matarla. Y él dice, pero ¿cómo voy a hacer eso? Si yo llego a realizar eso, ¿cómo esas personas van a poder sobrevivir? Y entonces es aquí donde le dice, o lo haces o dejamos de perder, o perdemos todos los años que tienes y no vas a poder ser un maestro como yo. Y él por obediencia le da una patada. Pasan 3, 4 años y encerrados en un monasterio todos los días. ¿Saben qué habrá pasado con esa familia? Luego que sale de ese tiempo, lo primero que hace cuando puede salir es que va y visita a esta familia, y esta familia ya no estaba en esa posición. Había una casa mejor, sus hijos estaban mucho mejor, su apariencia estaba mejor. Y él decide interrogarlos, ¿qué pasó? No, es que después de que ustedes se fueron, imagínense que la vaca se nos fue por el despeñadero y se mató. Pero eso nos obligó a... Ese mensaje puede ser tomado como un mensaje de superación personal. No intentes eso si no tienes a Dios en la ecuación. No lo intentes. Dios está diciéndole, abandona tu seguridad, tu pensamiento, tu manera de pensar. Lo que necesitas en este 2024 es cambiar tu mentalidad, porque el año cambió, pero si tu mentalidad sigue siendo la misma, te esperan los mismos pésimos resultados. No vas a poder crecer, no vas a poder, y mis tormentas no te van a llevar, discípulos, al nuevo nivel que tengo para ustedes, porque se resisten a dejar la barca. Ese mensaje no es para que usted abandone la iglesia. Ay, si me está esperando para irme para otra iglesia. No, ese es el mensaje que yo necesitaba para dejar a mi esposo, a mi esposa, para dejar la barca. No, esa no es la barca. La barca se está convirtiendo en lo que está allí y que confías más que en Dios. El Señor te está llamando porque te va a probar. El examen viene. Ahí están las respuestas. No diga que no soy buen compañero. Amén. Lo otro es que cuando Pedro empieza a caminar sobre las aguas, sucede algo allí. Él empieza a creerle al Señor, pero miren esto. Pedro había visto milagros tan grandes como el que el Señor le hubiera sanado la suegra, ¿me entiendes? O sea, un milagro grande, pero es en serio, le hizo ese milagro. Vio el milagro de los peces. Que el Señor una noche estaba y dele, nada que pesca nada. Y el Señor va y dice, vamos, en mi nombre lo haremos, pero no lo van a echar de este lado, sino del otro lado. Y Pedro dice, pero ya lo hemos intentado, no, pero por este lado no. Y Pedro saca a los peces cuando le obedece a Dios. Y puede ver la abundancia. Y a pesar de todo eso, a pesar de que Dios había hecho muchos milagros,
A pesar de eso, cuando ve a Jesús lo confunde con un fantasma. Y a pesar de eso, él empieza a caminar sobre las aguas. Y a pesar de que él camina sobre las aguas, él empieza a dudar, porque somos dados a dudar. Somos dados a que a pesar de que Dios nos ha hecho milagros y milagros, dudamos. ¿Cuántas personas fuimos sacados del COVID? ¿O cuántas personas no fueron tocadas por el COVID? ¿Y cuántas personas Dios hizo milagros, pero por qué tendemos a olvidar esos milagros? ¿Por qué tendemos a olvidar cuando tú oraste, mamá, por tu hijo y Dios te protegió a tu hijo? Porque no tienes la misma fe para arriesgarte y salir de la barca. Porque no tienes esa misma fe. Porque la incredulidad es una lucha que vas a tener en este tiempo de a quién le vas a creer, pero esta es una prueba que le está haciendo a los discípulos. Porque cuando ellos empiezan a ver la adversidad, o cuando Pedro empieza a ver, esto no es lógico, esto es algo sobrenatural, y empieza a ver los vientos, y empieza a ver la marea, y empieza a ver una situación difícil, y ahí él deja de creer, y cuando deja de creer, cae en el agua. Y cuando tú el Señor te diga camina, y él debería haber mantenido su mirada en Jesús, pero en el momento en que dejó de mirar a Jesús empezó a dudar, y nosotros empezamos a dudar. Y él empezó, ¿cómo empezamos a dudar? Yo no creo que esto se dé, yo no creo que la situación va a salir así, yo no creo que así, yo no voy a cambiar, mi temperatura no va a cambiar, no sé qué, porque ve lo que hay alrededor, son llenos de argumentos, de cosas para no cambiar. Tu mirada en Jesús. Dígale al que está a su lado, tu mirada en Jesús. Tu mirada en Jesús. Miren, yo se lo digo de bien. Esta es una iglesia imperfecta. Dígale al que está a su lado, es una iglesia imperfecta. Llena de pecadores. Dígale al que está a su lado. Del pastor para abajo todos somos pecadores. Dígale que es. Su mirada no puede estar puesta en los hombres. Yo no puedo depender de que otro me puede retar el testimonio de alguien. Pero generalmente en nuestra vida espiritual a veces vemos los errores de los demás, y por los errores de los demás el Señor te dice camina sobre las aguas, pero es que en la iglesia están cometiendo este error, y ese chismoso y esa chismosa, y cuando esto y cuando lo otro. Estás dejando de mirar a Jesús. En estas finanzas, no, es que y el dólar y lo que está sucediendo, estás dejando de mirar a Jesús. Porque cuando dejas de mirar a Jesús, empiezas a mirar la adversidad, lo negativo de las cosas y demás. Y así nunca vas a poder crecer. Nunca. Porque por misericordia de Dios estamos en sello de presencia. Es su iglesia. Es lo que está allí. Pero su mirada debe estar, nuestra mirada debe estar todo puesto todo el tiempo. No, que está mi jefe, sí, en tu trabajo, pero está mi mirada en Jesús. En mis finanzas, en todas las áreas, mi mirada en Jesús. Porque cuando yo desvío los ojos de Jesús, mi fe cae. Y posiblemente estás diciendo, oh, Dios está conmigo y el Señor tiene poder. Y posiblemente te dijeron, tiene cáncer. Y tú dices, uy, no, terrible, ¿cómo puedo pasar yo por esta situación? Ah, pero no les enseñabas a otros que Dios era poderoso. Pues ahora lo vas a tener que comprobar con tu propia vida. Pero te vas a dar cuenta que yo soy fiel y voy a sanar. Amén. Estás pasando por pruebas, y esas pruebas te van a probar para el próximo nivel que Dios tiene para ti. Pero no intentes llegar a la otra orilla, porque otros tienen rápidamente la otra orilla. ¿Saben qué representa la orilla? La orilla representa lo seguro. El compadre que siempre me saca de créditos, la comadre. Están ahí, y el Señor quiere que dependamos en medio de las situaciones difíciles y demás en Él. Con esto termino. Jesús. En la primera tormenta ellos dicen, wow, calmó las aguas, calmó los vientos. ¿Quién es este hombre? Y en la segunda tormenta, cuando terminan, ¿saben qué dicen ellos? Definitivamente, este es hijo de Dios. En la primera tormenta
sabían que era hijo de Dios, pero no lo sentían, no lo vivían. En la segunda tormenta lo entendieron. Yo te lo digo a ti con mucho respeto, pero no sé si tu fe es una fe fingida. Donde tú vienes aquí de vez en cuando porque dices, ya me ha embarrado con Dios y hay que empatarla ahí con Dios y que embarrada. Cambiamos echarnos la bendición por hay que ir a la iglesia para que nos vaya bien en el 2024. Algunos vinieron hoy posiblemente para que les vaya bien el 2024 como agüero. Vamos por el agüero a ver que Dios nos bendiga y demás. Primera tormenta. Jesús va con ellos, pero no lo reconocían al que iba con ellos. Entonces, no sé cuántas tormentas vas a necesitar para darte cuenta que tienes que creerlo, entenderlo y vivirlo, que Jesús es el Hijo de Dios y que ellos veían a Jesús de la siguiente manera, como un hombre o un parcero, pero se les olvidaba que era el mismo Dios, el mismo ser humano, pero la misma divinidad en Jesús. Y mientras tú y yo no veamos a ese Jesús sobrenatural, a ese Jesús creador de los cielos y la tierra, a ese Jesús que calma las tempestades, que saca a los demonios, que trae a libertad a los cautivos, tu fe no va a crecer. Y necesitas hoy salir con una convicción que necesito conocer a ese Jesús. Pablo dice algo, dice, cuando tú miras a Jesús y lo contemplas, tu vida es transformada. ¿Cómo es eso? No te lo puedo explicar, no lo entiendo, pero lo único que puedo entender es que cuando yo me expongo a Él y me expongo a su belleza, su luz me transforma. No es alguien natural, es alguien sobrenatural. Es el Hijo de Dios que pisó esta tierra. Es el mismo Dios y necesitas esa revelación en este 2024 para que realmente se produzcan cambios en tu vida. O por el contrario, puedes salir con tu libreta y colocar muchos logros y muchas metas. O andas con Él en la barca, aun cuando Él no esté y tengas que creer, porque su mirada nunca se perdió de sus discípulos. No lo veían, pero sus ojos lo perseguían. Es lo que él mismo dice David. ¿Dónde me podrás esconder tus ojos? La gran invitación para este año es que realmente puedas decir, wow, es el Hijo de Dios. Amén. Que se quiero darle las gracias a todos aquellos que nos acompañan esta mañana. Que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas. Espero que en este 2024 realmente esta palabra es una palabra que nos centra realmente en lo que somos y en lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Espero que puedas permitir que lo que Dios quiere hacer contigo es que puedas creer y ver mayor en estos 2024. Dios los bendiga.